noches para todos. Habíamos hablado antes de que nos enamoráramos del futuro, de que cada uno de nosotros elige de qué se enferma, si es que se quiere enfermar, ¿cierto? Y habíamos hablado también, cuando enfocamos de esto de enamorarse del futuro, de cómo uno tiene que cambiar la perspectiva de las cosas para poder llegar a cosas mucho más concretas, mucho más acordes con lo que estamos, por lo menos en nuestra imaginación, creando. Hemos dicho 1000 veces que el que cree, crea, ¿sí? Crear, pero desde el creer. Y eso implica entonces que tengamos que decirnos, lo repasamos acá un poquito, un pensamiento cargado de una emoción, ¿sí? Y esto es lo que le da la fuerza electromagnética. Y decíamos que la parte eléctrica depende del pensamiento, de las neuronas que se conectan, de las sinapsis, de las sustancias que se transmiten entre una neurona y otra a través de los neurotransmisores, y de un sentir que es generado desde el corazón y que por eso da el componente magnético, por todo lo que hemos hablado nosotros del corazón. Bien, entonces digamos que hasta ahí la cosa creo que es clara, y es una pequeña síntesis pues, de en dónde estamos en este momento. Resulta que en el cerebro existe una glandulita muy importante, de la que ya hemos hablado tantas veces, una de tantas, y esa glandulita está por aquí encima del cerebelo, que está aquí el cerebelo, que es como el cerebro del cerebro, ¿sí? Es como una especie de no sé, ramilletico aquí, pero aquí está esta glandulita que se acuerdan cómo se llama. No, la amígdala está por aquí con el hipocampo, ¿sí? Esta es la pineal o epífisis. Bien. Resulta que esta glándula, que a nosotros en anatomía nos decían que era un remanente anatómico, como quien dice, eso no sirve para nada, y eso se supone que hace los 7, 8 años se iba atrofiando, empezó a convertirse tal vez en la glándula más importante del cuerpo, porque es la glándula que, ya lo hemos dicho, produce desde la serotonina otro derivado muy importante, que es la melatonina. Y vamos a tomar un poquito aparte esta melatonina, que la melatonina, además de regular los ciclos del sueño, lo que está haciendo también es, a su vez, preparando al cuerpo para el control de los ritmos día-noche, ¿sí? Que hacen parte de los ritmos circadianos, ¿sí? Pero también de pequeños ritmos, no solamente los ritmos circadianos, que se dan más o menos cada 24 horas, sino también de otros ritmos que se llaman los ciclos ultradianos. Y esos ritmos ultradianos se dan aproximadamente cada 90 minutos, aproximadamente. Por eso es que tantas personas que hacen conferencias y cosas dicen es difícil mantener la atención después de 1 hora y media, porque ya normalmente, digamos que de una manera natural, el cuerpo tiende a hacer una pausa, y es una pausa de aproximadamente 10 minutos, donde es más o menos eso que le ocurre al niño cuando está jugando con el play. Y va a almorzar, entonces uno puede haber dicho muchas cosas ahí en esos 10 minutos, pero el cerebro está en función stand-by, más o menos, ¿ya? Entonces es muy importante que entendamos que cada 90 minutos el cuerpo necesita, ojo, lo voy a decir aquí, de una pausa, ¿sí? Por eso en las agendas del día a día debería haber un espaciecito en promedio cada 90 minutos que diga 10 minutos de pausa, ¿sí? 10 minutos de pausa. Esto es muy importante.
muy importante, porque si no se hace la pausa, entonces estamos evitando que el producido final de ese cerebro quede alterado, porque obviamente no se van a cimentar muchas cosas que son importantes allí, ¿sí? Entonces hasta aquí nos va quedando claro, necesitamos hacer pausas. Estas pausas son muy importantes. Cualquiera que sea la actividad. Cualquiera que sea la actividad, incluso aunque estés haciendo pausa, debes hacer pausa de la pausa, ¿sí? Si por ejemplo estás sentado 90 minutos, tu cuerpo te va a decir, hey, no vamos, ¿sí? Y ya te empiezas a desesperar un poquitico y a cruzar las piernas, y a moverse, a rascarte, cualquier cosa como esas, ¿no? Y eso que no van sino 10 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que, insisto, esta parte de los ritmos se deriva básicamente de la melatonina. Pero en condiciones normales, esa melatonina, para poder actuar de manera adecuada, necesita de la oscuridad. Si no hay oscuridad, difícilmente el cerebro puede producir melatonina suficiente como para provocar el sueño profundo. Por eso no es infrecuente encontrar que la gente cuando se levanta diga, no tuve un sueño reparador, ¿sí? Porque es el tiempo en que realmente el cuerpo utiliza en reparar la maquinita. Es como el metro, ¿sí? El metro lo usamos todo el día y entonces lo ponen en mantenimiento toda la noche, y hay técnicos que se encargan de todas las cositas que necesita mantenerse como se mantiene. Es más o menos lo mismo, necesita un proceso de reparación. Si no hay condiciones específicas en el entorno para poder reparar, y dentro de esas condiciones específicas está la oscuridad, el no haber comido una comida muy copiosa, el no haber hecho ejercicio inmediatamente antes de acostarse, la radiación electromagnética, pues obviamente esto no se va a dar. Y resulta que esta glandulita es además una glándula que tiene partículas ahí en su interior. Hagan de cuenta que esta es la glandulita y tiene una serie de partículas de magnetita, pero además de eso tiene una cosa que se llama la DMT, que se produce también en esa glandulita, que, digamos, facilita el contacto con estados alterados de conciencia, ¿sí? Estados alterados de conciencia. Esa magnetita, como tiene campos magnéticos, pequeñas partículas como imantadas, es altísimamente sensible a la radiación electromagnética y por supuesto a los cambios magnéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a un niñito lo ponen a jugar por tiempos muy prolongados con un imán, es perfectamente posible que la brújula que hay en este sistema, supongamos que aquí estaba señalando, ¿sí? Entonces esto cambia por completo esa brújula, y además que esa glandulita se comunica con otra que es la hipófisis, el hipotálamo, regulador del sistema nervioso autónomo, y ese hipotálamo, si se altera, entonces también va a generar cambios entre el simpático y el parasimpático, que ya hemos visto tantas veces, es decir, entre el momento de relajación y el momento de activación. Debe haber siempre eso, un equilibrio perfecto. Esto es como una especie de movimiento de pistones. Si vamos entrando hacia prepararnos al sueño, entonces se va escondiendo el sistema simpático y va activándose el parasimpático. Pero ya cuando vamos a salir del parasimpático en la mañana, esto empieza a salir, ¿sí? Y sigue este continuo movimiento, que es como una especie de pendulito, de pistón interior que está dándose allí. Bueno, hasta ahí vamos. Pero resulta que, además, a esta glandulita, en algunas culturas, ustedes creo que identifican este símbolo, ¿sí? ¿Cuál es ese? El de los famosos Illuminati, ¿sí? Que aparece por ahí en muchas cositas. Pero esos Illuminati lo que hacen es que
supuestamente saben explotar el potencial de esa epífisis. Cuando yo digo saben potencializar eso, es que entienden que como los egipcios hablaban del ojo de Horus, y más o menos tenía esa forma, ese ojo de Horus, que equivale a esa pineal. Se llama entre otras cosas pineal porque tiene forma como de una piña, ¿sí? Y entonces esta piñita, si ustedes la ven en muchas culturas, está reflejada por la, ¿cómo se llama? La mitra, ¿sí? O por los gorritos que tenían los jefes indígenas, o por todas esas cosas que aparecen en tantísimas culturas, y casi que es la invitación a contactar con eso. Descartes decía hace mucho tiempo que este era el contacto con el alma, que era el contacto de la materia física con el alma, y que por eso, en eso que ya más adelante se llamó el tercer ojo, estaba la posibilidad de empezar a ver un poco más allá de esa glandulita y de esas cosas específicas, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que quien empieza a activar esto que hemos dicho que es una especie de faro, empieza también a contactar con cosas mucho más sutiles. Por eso hablamos de que cuando en sanación hacemos lo que se llama el triángulo magnético de la cabeza, que conecta hipófisis, epífisis y tálamo, en ese baricentro estaba esa glandulita, que es la epífisis. Entonces, quien activa este triángulo de la cabeza, el triángulo magnético de la cabeza, así se le conoce, empieza a tener la posibilidad de ir un poco más allá, insisto, de los órganos de los sentidos. De hecho, se tiende a aquietar los órganos de los sentidos para darle una especie de resurgir a un sentido mucho más sutil. Entonces es como si los 5 sentidos se reemplazaran, por lo menos temporalmente, por uno infinitamente más sutil, que alcanza a ver con claridad cosas que están más allá de el alcance de los órganos de los sentidos. Y entonces, ¿qué importancia tiene eso? Porque es que eso es muy bonito y todo eso, pero ¿para qué? ¿Eso con qué come? Resulta que cuando se empieza a activar ese triángulo magnético de la cabeza, y en especial la epífisis, hay un triangulito que se forma de esta manera, o una especie de trípode más o menos. Aquí empezamos a sufrir. Ese triangulito es más o menos esto. Imagínense que aquí están los ojos, la nariz, últimamente estoy pintando tan bonito, y aquí está ese triangulito que se forma entre los ojos y ese tercer ojo, pues, que digamos está casi que en el entrecejo, pero proyectado aquí adelante, como unos 4 a 6 centímetros por fuera del entrecejo. Entonces se forma ese triangulito, y ese triangulito, cuando se conecta de manera simultánea, es decir, cuando el ojo mira hacia adelante, pero además mira hacia ese tercer ojo, entonces ya empieza a activar la posibilidad de que el faro sea encendido y vea mucho más allá. Entonces, ¿cómo se llama eso? Clarividencia, ¿sí? Es decir, es empezar, insisto, a ver mucho más allá de las cosas, y es empezar a verlo con claridad, pero también con anticipación, porque acuérdense que aquí en esa pineal está proyectado también gran parte de este futuro, ¿sí? Entonces no nos estamos quedando solamente en ver cositas ahí puntuales, sino que estamos proyectándonos a ver mucho más allá. Pero resulta que esto es todavía más interesante. Esta visión no es simplemente hacia afuera, ¿sí? Sino que esa visión, sobre todo cuando se activa de manera adecuada, es más bien como si viniera al interior, forma aquí ese triangulito, y después forma un trípode que le invita a penetrar en su interior, o forma un trípode que le invita a conectarse con el alma, y entonces también puede haber audiencia, ¿sí? Pero más cuando está hacia el lado de los oídos.
o de las articulaciones temporomandibulares. Sin embargo, esa invitación a la visión interior es la que permite que ya empiecen a contestarse muchas cosas desde el interior. Si ha habido una correcta disposición con lo que se llama la mente firme en la luz, lo que está ocurriendo aquí es que esa mente firme en la luz, cuando se repite de manera continuada y disciplinadamente, idealmente previo a dormirse e idealmente al levantarse, si lo primero que ocurriera sería mantener la mente firme en la luz, es decir, llevar esa lucecita a esta zona, con el tiempo ya se convierte en un hábito que se hace de manera natural y por eso perfectamente puedes ver mucho más allá, y entonces te están mirando, pero te miran de una manera mucho más profunda y están leyendo muchas cosas más. De hecho, con esto se han hecho experiencias, infortunadamente, con intenciones manipuladoras. Por ejemplo, los rusos han trabajado mucho en esto, del manejo de la epífisis, porque saben que pueden ver y describir cosas con mucha antelación. Y entonces ellos, ustedes ven que acuden mucho a los famosos videntes, pero los videntes lo que están haciendo es esto, ¿sí? ¿Qué pasa si este faro se enciende a este nivel y ese faro a su vez, si tiene partículas de magnetita, es capaz de generar un campo electromagnético también a su alrededor, pero que también es capaz de hacer resonancia con los trillones de células que tenemos en el organismo? Entonces la pregunta es, ¿qué sucede si se despierta eso? A mí no me gusta casi llamarlo tercer ojo porque se le ha dado una cosa muy esotérica a eso del tercer ojo, pero si se despierta ese faro, ¿qué ocurre al interior de cada uno de esos trillones de células? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueda pasar? ¿Ah? ¿Y eso cómo se llama? Sí, eso es cierto. Se llenan de luz, por ejemplo, porque esto es un productor de luz, sin duda que sí. Cuando ya se ha activado paradójicamente desde la oscuridad, genera luz. Es como los relojitos esos que tienen un puntero que es fosforescente que ves en la noche. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Sí, esto empieza a producir luz, pero esa luz inmediatamente en fracciones, pues imagínense, la velocidad viaja a 300.000 kilómetros por segundo, casi que de manera inmediata toca todas las células que hay en la periferia, ¿sí? Y eso significa que literalmente también las células se iluminan. Esto no es un cuento de esos esotéricos, insisto, no. Hay un tipo, yo los invito a que lean un poquitico sobre él, que se llama Fritz Albert Fock, que ha hecho, es un físico moderno, vivo aún, que ha hecho muchísimos estudios de cómo las células se comunican, y él encuentra una cosa absolutamente fascinante, tanto que, por ejemplo, encuentra que hay unas frecuencias fotorreparadoras cercanas a los 400 nanómetros, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando esos patrones frecuenciales se activan, la célula tiene la propiedad de autorrepararse. Es muy posible que en un futuro muy próximo, que es ya, por ejemplo, reemplacemos un tratamiento de quimio o radioterapia en alguien, simplemente activando los mecanismos que produzcan luz en el interior de las células. Y obviamente va a resultar mucho más cómodo tratar con luz que tratar con quimioterapia o radioterapia, por todos los efectos que se tienen. Esto es medicina de ya. Esto ya está ocurriendo, no es tampoco ciencia ficción. Ya se están haciendo cantidades de experiencias que están trabajando a este nivel, y que lo que están logrando finalmente es que esa luz, ahí sí utilizo la palabra que dijiste, se alinee. Y entonces cuando se alinea la luz de esta, que se contactaba con el alma, pero además que se contacta con el cuerpo físico a nivel
interior, digámoslo así, entonces aquí empieza a ocurrir una cosa maravillosa, y es que en ese sentido alinearse es resonar en el mismo patrón frecuencial. Por eso decíamos al principio, en la primera charla de este año, ¿se acuerdan cómo se llama esa charlita? Muy bien, maravilloso. ¿Ah? El agradecimiento. El amor. 5 para todos, no tampoco. Mírenlo, pues ahí les queda la inquietud. Cuando hablábamos de eso, entonces estábamos diciendo que el cuerpo, eso vale pastelear. Que el cuerpo es altísimamente sensible a los pensamientos que pueden ser de alta o de baja frecuencia. ¿Sí? ¿Qué uno claro no? Espere. Bueno, entonces esas vibraciones de baja frecuencia, decíamos nosotros, ¿qué hay? Activaciones. ¿Qué? Cambia tus emociones, cambia la intención. Sí, pero la intención. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dimos el título a esa charla? No, que lo miren los Cambia tus emociones, cambia tus emociones, cambia tu cuerpo. Cambia tus emociones, cambia tu cuerpo. Cambia tus emociones, cambia tu cuerpo. Por eso decíamos que el cuerpo puede cambiar si una emoción cambia. Y si estamos en una frecuencia baja, pues obviamente la posibilidad de que lleguen estímulos reparadores infinitamente menores. Entonces, si yo tengo un odio profundo, un resentimiento profundo, es que esta es la ira que a uno más le choca, claro, entonces por supuesto está transmitiendo eso y está generando eso. Pero si en cambio hay pensamientos coherentes, amorosos, afines a todo lo que implique armonía y equilibrio, entonces la posibilidad de que esa frecuencia se eleve también incrementa la posibilidad de que muchas más células resuenen en esos patrones frecuenciales y entonces ahí sí vayan al unísono, es decir, siguiendo un ritmo perfecto cada celulita, como la de los soldados cuando marchan, ¿sí? Es tal cual. Pero ¿qué pasa en un regimiento cuando los soldados están marchando? ¿Sí? Y todos van al unísono y de pronto uno voltea para el otro lado? ¿Ah? Primero 20 lagartijas. Pierden el ritmo. Pero claro, esa sola que descuadró hace que, hey, ¿qué pasó aquí? Porque ya no es un individuo el que se está moviendo, sino que es un colectivo el que se está moviendo. Y ese colectivo a nivel celular implica órganos, tejidos y sistemas, ¿sí? Entonces, si un órgano no está vibrando en la frecuencia adecuada, perteneciendo a un sistema determinado, pues obviamente todo el sistema se va a alterar. ¿Es claro eso? ¿Sí? Ojo, porque ahí estamos diciendo cosas demasiado significativas. Alejo, perdón. Dime. Con lo que acabas de decir, por ejemplo, que decías de que tengo rabia con esa persona, está generando una frecuencia baja, Sí. pero si la cambias, igual sucede con la otra persona que tenga, le estás transmitiendo esa misma frecuencia, le va a llegar a la otra persona. Es ahí donde empieza a ocurrir El cambio. la claridad y la importancia que tiene eso de lo que estamos hablando precisamente de aquí. ¿Por qué? Porque eso nos hace de verdad responsables de cada pensamiento. Entonces ese pensamiento de odio, si el otro no está lo suficientemente alineado, entonces empieza a vibrar en esa frecuencia. Por eso es que hay algunos espíritus que me poseyen en la noche. Sí. Eso se ve, eso que dice ella, se ve en el acto del perdón. Claro, claro. Como una emoción o como una acción de un intento muy importante hacia la tendencia a vibrar en esa alta frecuencia. Entonces, cuando haces perdón, estás vibrando en una alta frecuencia, sí, que puede ser corta o ancha, pero no esto, ¿sí? Corta o alta, pero no esto otro. Cuando estás en esta baja frecuencia, entonces generalmente, digamos que son, ya lo hemos dicho, emociones derivadas del temor,
¿sí? Y entonces, a ver, repasemos. Cuando hay temor, ¿qué ocurre fisiológicamente? Obviamente ya ustedes saben, disminuye o se alteró la energía de reserva y eso lo maneja el riñón y todas esas cosas, ya eso lo sabemos. Pero ¿cómo se manifiesta físicamente cuando alguien tiene miedo? En los huesos, en el oído, ¿qué más? Pues el polvo a tierra. El polvo a tierra, a ver. En la actitud corporal. Eso, ¿qué le ocurre al cuerpo, por ejemplo? Dame Se manifestaciones. contrae. Eso, por ejemplo, una actitud de contracción. Miren eso. Una actitud de contracción. Alguien que está, por supuesto, angustiado, no dice, ¡ay, tengo tanto miedo! Tengo miedo. ¿Han visto ese video que hay por ahí? Pero no solamente tengo miedo, sino que lo pintan así en las caricaturas cascando los dientes, ¿cierto? No quedó una que se respetara ahí, todo eso se alteró, por supuesto. Pero ¿qué está pasando? Insisto, además de esa postura, ¿qué signos físicos hay? Además de la contracción. La posición de tortuga. ¿Alguien dijo taquicardia? Bueno, perfecto. Taquicardia, sudoración, Temblor. temblor, Extremidades frías, extremidades frías. aplausos del público. También se tiende a cerrar los ojos. Se tiende a cerrar los ojos, puede ser. Cerrar los ojos. Puedes cerrar los ojos, puedes usar ese cuello de tortuga como decías también, ¿sí? Y entonces tratas de esconderte. Miren todos estos signos, ¿qué cosas en común tienen? A ver, taquicardia. Primero, ¿qué es una taquicardia? Es un aumento en la frecuencia cardíaca, o sea, se perdió o se alteró el ritmo cardíaco natural. Ritmo, ¿sí? La sudoración, ¿qué ocurre? ¿Para qué haya sudoración? ¿Qué tendrá que ocurrir en el cuerpo? Ustedes se han preguntado. La temperatura. Claro, se altera la temperatura corporal y se está alterando porque ¿qué? Que Porque se recalentó, porque acuérdense Por la que taquicardia. esta taquicardia es fuego, ¿sí? Entonces se recalentó y de hecho el organismo suda. busca ese mecanismo El sudor para es para poder equilibrar la enfriar. temperatura, porque si no, Para nivelar, se literalmente, así es. Pero uno Alejo, ¿para qué le sudan las manos bien heladas que las tienen? muy Exactamente, heladas y porque es un sudan? efecto, ese es un efecto precisamente Bravo. que corresponde a eso, no solo eso, sino el temblor, ¿sí? El temblor que es muy parecido al ¿han oído hablar del tremor? tremor. ¿Sí? Eso, cuando alguien está ya falleciendo, entonces ustedes ven que hay un movimiento como tembloroso del cuerpo, es un movimiento muy fino. Sí. Lo vimos en el seminario reciente que hicimos de sanación. No sabía. Y en ese tremor, ese temblorcito fino no es otra cosa que un intento de desprenderse de eso que hemos dicho que se llama como la red etérica. La red etérica. O sea, lo que está ocurriendo en ese momento en el moribundo es que está aflojando su red etérica, como quien dice, ya se puede soltar. Como cortando. ¿Puede ir? Exactamente. Y entonces ese es un signo casi inequívoco. Pero ¿qué más empieza a ocurrir? ¿Se acuerdan que les mencioné una molécula que se llama la TMT? ¿Sí? Y TMT o DMT también le dicen algunos. Esa sustancia se ha demostrado que sigue produciéndose después de la muerte. Es decir, incluso inmediatamente después de la muerte se produce un poco más de esta sustancia. ¿Para qué? ¿Ustedes qué creen? Si ya se murió, ¿para qué produce? Lo había hecho con tiempo, ya no me sirve, Cristina. La hubiera producido antes, porque yo hubiera vendido esos carritos ahí en el gol del teatro. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí realmente? ¿Ah? Porque la vida continúa, la vida continúa. Ajá. La vida de ese ser continúa en otra dimensión y va a hacer contacto con Eso último que dijiste, va a ser contacto. ¿Y qué va a ser contacto? ¿Qué contacto va a ser? Con el alma. Con el alma, claro. En el momento de la muerte se está retirando lo que se llama el hilo de conciencia del hilo de vida. Hagan de cuenta que
ustedes tienen un, ¿cómo se llaman esos muñequitos que se mueven así? Marioneta. Una marioneta. Entonces por allá hay alguien que está manejando la marioneta. Ya ustedes verán cómo lo llaman, ¿sí? Titiritero. Y esa marioneta está aquí con un hilito que llega y se ancla en la coronilla, y ya saben para dónde va esa, ¿sí? Y por supuesto se llama el hilo de conciencia. Y hay como otros dos hilitos que llegan a esta zona de los pulmones, ¿sí? Que se llaman el hilo de vida, ¿sí? Cuando ya el moribundo está en sus últimas fases, entonces ¿qué ocurre? Que hay que desprender el hilo de vida y el hilo de conciencia, porque si no, no se retira. Y son esos que se quedan ahí sufriendo y ya se va a morir y está a punto y de pronto vuelve y se conecta y otra vez ves, de verdad que no va a morir, pues no es derecho, ¿cierto? Y digamos que hay muchas cosas que lo atan, por eso se hacen muchas preparaciones para la muerte, hay muchas técnicas como el POWA, como técnicas de restitución, etcétera, etcétera, que preparan y facilitan el proceso de la muerte. Lo único que están haciendo es eso, ayudarle a desprenderse para que no se ancle demasiado, y entonces si no se ancla demasiado, lo que está facilitando es el retiro de ese ser de un cuerpo que ya posiblemente no le es suficiente o digamos que se queda corto para el propósito que tiene, y entonces el ser sabiamente se empieza a retirar de eso que ya no cumple con la función adecuada, ¿sí? Entonces es una preparación, pero insisto, se empieza a producir más esto porque ya es el momento y la necesidad del contacto con el alma. Viene otra pregunta ahí medio cascarita. Cuando uno está haciendo una meditación, ¿eso se les parece algo? A ver, describamos por ejemplo la muerte. La muerte, primero, ¿es silencioso o no? Sí. A menos que no estaba muerto, ya eso es otra cosa, ¿sí o no? Pero en condiciones normales, digamos que es una invitación a esto, al silencio, ¿sí o no? ¿Sí o sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué más hay? Cuando alguien se murió, ¿qué más hay? Quietud. Claro, quietud, aquietamiento. ¿Sí? ¿Qué más hay? Se va regulando la respiración hasta que finalmente hay una expiración. Esa es la diferencia entre expiración y expiración. ¿Sí? Expiramos. Pero cuando ya expiramos, ay, amá, me equivoqué, la ortografía me falló, me morí. ¿Qué ocurre? Que la expiración es la última exhalación. Así como una primera inhalación muy intensa, porque acuérdense, ese bebé salió con los pulmones absolutamente colapsados y apenas sale de la matriz y se asoma y ve al médico, el hombrecito está naciendo así en posición cefálica, de pronto levanta su cabeza, va al médico y respira tan profundo que esos pulmones se expandan, pero se expanden violentamente e imagínense, ese pulmoncito así de pronto, ¡pum!, se choca contra una barrera que son las costillas. Eso duele, claro, es por eso llora. ¿En serio? Tengo una pregunta. Con lo que estás diciendo, pues son manifestaciones físicas referente a la muerte, el desprendimiento y todo. Pero emocionalmente también, porque se ven de las personas que dicen, ya se está como desprendiendo, está muy negativa, ya no quiere eso, ya cambia como emocionalmente ciertos sentimientos, no sé, ciertas cosas. Por eso decíamos que en el proceso de preparación para la muerte, una de las mejores acciones de quien acompaña es hacer silencio, es crear un ambiente propicio. Por ejemplo, el olor de sándalo se describe que es algo que facilita el retiro de quien se va. Por ejemplo, el color naranja es una frecuencia que facilita el retiro del cuerpo físico. La actitud de silencio, de compasión y de escucha es una actitud maravillosa para quien se está desprendiendo. Pero cuando el moribundo se ve abocado, no te vas a ir, no nos vas a dejar, por favor, no nos vas a... Claro, entonces él trata de anclarse, exactamente. Entonces, ese tipo de manifestaciones lo que están haciendo es que
no se llegue a este punto de la expiración. Y todo esto no se les parece un poquito a la meditación. A ver, primero, ¿hay silencio? Sí. Claro. Aquietamiento. Hay aquietamiento, entonces eso se busca. Y hay no expiración, afortunadamente, Inhalación. pero sí hay una regulación de la Respiración. y hacemos por eso tanto énfasis en la respiración. Es decir, que imagínense que ustedes cada 8 días vienen aquí a morirse un poquito, pero esa muerte es importante, porque a veces hay que morir a muchos patrones y a muchas cosas que estamos haciendo que no deberían ocurrir. Entonces alguna vez lo vimos en una de las charlas, creo que el año pasado o el antepasado, y hablábamos de la muerte dulce. ¿Sí? No de la muerte dulce, creo que la titulamos la dulce muerte para no confundirla con la del gas carbónico, ¿cierto? Eso. Sino, y los invito a que de pronto miren esa charlita que todavía está ahí montada en el canal de YouTube, de tantas cosas a las que tenemos que morir, tantas cosas a las que tenemos que renunciar, pero tantas cosas que cuando entramos en este proceso de la meditación nos están invitando a activar precisamente ese contacto desde el cuerpo físico, emocional, mental, con el alma, ¿sí? Y para eso es necesario que participe la epífisis o pineal. Por eso, quien está haciendo el trabajo desde ahora de meditar, está activando cada vez más la pineal. Y si está activando cada vez más la pineal, se está preparando no solamente para la muerte física, sino en realidad para morir a lo que no es trascendental, para aprender a retirar la energía de lo que no es esencial, para que no te siga doliendo que te dieron fea hace 25 años y todavía te acuerdas, ¿cierto? ¿Cómo estar ahora? Para que, exactamente, para que renuncies a cómo estar ahora. Si hace 25 años estaba bien, imagínate cómo está. No le dio para la cirugía. Entonces, bueno, la pongo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cierto que eso que nos está ocurriendo en ese intento por conectarnos con la epífisis o pineal, cada 8 días lo estamos haciendo, pero además en el día a día cuando ustedes lo practican, lo que está ocurriendo es precisamente eso. Estamos retirando la energía de lo que no es esencial. Y si nos damos cuenta en la segunda charlita, cuando decimos cada uno decide que enfermarse, eso es literalmente cierto. Porque si nos preparamos para eso, entonces la pineal enciende ese fuego y allí donde hay oscuridad, siembra luz. Y si se siembra luz en la oscuridad, ya ven ustedes, si se cierra todo este salón en este momento y se apagan todas las luces, alguien enciende un fosforito y eso es suficiente para darle luz a todo, por lo menos para que todos nos veamos y no solamente intuyamos que hay una sombra allá, sino que esa chispita de luz es suficiente para encender un motor interior muy potente, muy poderoso. ¿Qué ocurre entonces si esto está encendiendo? Pudiéramos llamarlo algo así como el alma, ya no solamente de nosotros como individuos, sino el alma de cada célula como individuo. ¿Qué ocurre? Si la célula, pintémosla así, está oscurita, supónganse que esta es una célula Como renacer. y está aquí muy oscurita y de pronto practicamos esto, entonces ¿qué empieza a ocurrir? Esto, ¿cierto? Se vuelve a iluminar y entonces volvemos a lo que cada uno es, luz. ¿Y de dónde partimos? De la luz. Cuando hubo la fusión óvulo-espermatozoide, hubo millones de fotones que se despidieron en ese momento. Pero recuerden, también lo hemos dicho, millones y millones de fotones se desprenden en el momento de la muerte. O sea, es una causalidad circular. De allí desde donde partimos, allí vamos a terminar, pero la idea es que terminemos cada vez en una octava superior para poder hacer un camino ascendente. Porque si nos quedamos dando esta vuelta de manera circular, entonces ahí nos quedamos.
Debe ser espiral. Exactamente, espiral ascendente. Porque es hacia la conquista de la conciencia. Recuerda que pasábamos por materia, energía, información y conciencia. Entonces, ella es una mujer de 40 años aproximadamente, que esta historia es bonita, que 4 o 5 años atrás, tal vez 4 años, queda en embarazo. Eso pudiera ser un motivo de mucha felicidad, ¿o no? Depende. Pero depende. En el contexto resulta que ya habían hablado alguna vez en pareja, y habían dicho ya, ojalá pues que ya no lleguen más hijos porque ya criamos uno y ya no sería el momento de volver a arrancar, y entonces les mete eso en la cabeza. Pero en ese momento, además, la familia del esposo empieza a opinar es que es el colmo, cómo van a traer más muchachitos a este mundo y a sufrir en este valle de lágrimas, y ella pues señora, le dicen a ella, ella pues señora, incluso algunos le dicen abogada nuestra, ¿cierto? Entonces resulta que esta mujer entra en una depresión muy profunda, pero además está a punto de separarse de su pareja, que en ese momento, digamos que representaba su pilar de apoyo, ¿sí? Pero ese pilar de apoyo resulta que ya no fue tan de apoyo, sino que como así. Entonces el problema es suyo, porque me metió, en realidad es que lo metió, bueno. Sí, entonces lo que ocurrió ahí fue que simplemente no estaba planeado y pasó eso. Pero la actitud de él frente a ella fue esa, y ella se sintió totalmente abandonada. Como se siente totalmente abandonada, ella empieza a desmarcarse mucho de su esposo, hasta que por alguna circunstancia empieza a acercarse otra vez un poco más, y bueno, se empieza a recuperar la confianza, nace el niño, y en fin, y digamos que sí, pero quedó una huella muy potente. Claro, ¿Sí? Ella después, cuando ya el niño tiene tal vez 2 o 3 añitos, dice, bueno, tengo que afianzar esto pues porque que de pronto obviamente hubo cambios en mi cuerpo físico, y que de pronto en verdad no me toque educar a mí sola a ese hijo que llegó, ¿sí? Y entonces opta porque se quiere hacer una cirugía. Y adivinen de qué. De quicas, de senos, ¿sí? Entonces se opera de los senos y se hace una mamoplastia, y digamos que estéticamente muy bonita, pero 6 meses después se nota como una bolita, y esa bolita empieza a crecer, pero ella piensa que posiblemente sea un efecto de la cirugía por la prótesis y tal cosa, y entonces retrasa un poquito la consulta hasta que algún día se atreve a ir, y en efecto encuentran un cáncer. Un cáncer, adivinen de qué seno. Derecho. A ver, derecho o Derecho. izquierdo. De la pareja. Derecho. De la pareja. Eso, la pareja es el derecho, la descendencia es el izquierdo, ¿sí? Entonces empieza a ser un cáncer de seno derecho. Miren cómo ya ustedes saben leer esto perfectamente, y eso es lo que a mí me entusiasma, porque es que ya no es simplemente un cáncer, sino que un momentico que eso tiene un significado. La expresión de ella cuando viene a la consulta es: vea doctor, yo estoy aquí porque francamente mi amiga me convenció de venir. Yo pues es que no pensaba ir, es más, yo no vivo aquí, pero no me la aguantaba, que tenía que venir y que tenía que venir, que tenía que venir. Resulta que a ella ya le hicieron radioterapia, quimioterapia, estuvo perfectamente bien, eso fue en el 2016, principios de 2017, perfecto todo el 2017 en radio y quimios y todas esas cosas, pero a finales del 2018 se da cuenta que en un examen de rutina, el técnico que hace la mamografía esta encuentra que tiene una lesioncita por acá en las costillas y otra lesioncita que ya está tocando el cerebro,
y entonces evidentemente ella se deprime demasiado. Se deprime demasiado en un principio, pero después dice, no, yo no me voy a vencer de esto, ¿sí? Hasta ahí, ¿qué ocurrió? ¿Qué se les ocurre a ustedes que haya ocurrido en esa vivencia que tuvo? Primero, de sensación de abandono. Segundo, por supuesto, la producción de ese cáncer de seno. Tercero, de las metástasis, cuando ya los exámenes habían mostrado que estaba perfectamente bien y que la respuesta había sido súper exitosa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pero qué pena, Alejandro, nos perdimos un poquito. ¿Dónde te perdiste? Ahí van, o sea, le dio la bolita, tumor en el seno derecho. Pero ¿en qué momento fue que le dio Después de que terminó la de quimio y la radio, donde ya le habían dicho que estaba muy bien, que perfecto, que había sido tratado a tiempo, que menos mal que se corrió y que hubo un tratamiento oportuno. Entonces ella estaba muy contenta y de pronto en ese examen de rutina le resultan con esa sorpresita, ¿sí? Y ella dice, ustedes la ven y es una mujer que, porque a mí me cuentan la historia. Hay muchos exámenes, pero en ella le hicieron una gamografía. Lo cierto es que encuentran ese tipo de cosas, pero ustedes ven a esta mujer, es una mujer con una piel súper sana, con actitud de, no, yo me siento súper bien, yo no sé, es que, pues, el oncólogo a mí me dice, vea, yo porque sé que usted tiene esto, pero yo juraría que usted no tiene nada, pero ¿qué hacemos? Ahí están las lesiones. Entonces la pregunta es, con base en lo que ya más o menos sabemos, ¿qué se les ocurre a ustedes que pasó ahí fisiológicamente? ¿Qué habrá pasado? Primero, en el momento en que hay el intento de separación y abandono, ¿qué ocurrirá en el cuerpo? Es un momento de mucha luz. No, de oscuridad. Es un momento de mucha oscuridad, ¿sí? Vamos a deducirlo, que yo creo que tenemos las herramientas. Y si es un momento de mucha oscuridad, ¿qué ocurrirá en el cuerpo? Desorden, caos. Caos. Y ese caos es la negación de la negentropía, que es la ley que lleva al orden, del caos al orden. O sea, es la negación del orden, ¿sí? Entonces el caos, ¿cómo mejor dicho, cómo llegaste a aquel caos? Si hay oscuridad, no están funcionando normalmente todas las células. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir. Acuérdense que el farito está apagado. Sí. Y lo que les decía, paradójicamente, miren que hay, si ustedes se pillan esto, yo ya me siento absolutamente feliz y ni siquiera tenemos que volver a echarla el resto del año. Ay, entonces no conteste. Si hay ese momento de, llamémoslo así, oscuridad, cuando se entera de lo que está ocurriendo, ¿sí? Cuando se entera de lo que está ocurriendo, y ya dijimos que es necesario que para que la melatonina se active y la epífisis se active se necesita oscuridad. ¿Cierto que lo dijimos? En el momento en que nos disponemos al descanso necesitamos de oscuridad. ¿Sí o no? Sí. Pero necesitamos de esa oscuridad ¿para qué? Para que haya luz. Para preparar eso, la luz. Para preparar la luz. Luego, si quien está en este proceso vive ese momento de oscuridad como la preparación al renacer a la luz y asume la actitud del aprendiz, entonces la lección tuvo un propósito, la enfermedad tuvo un propósito, que fue la lección. Pero es que eso era lo que yo no entendía, porque si tú dijiste, porque yo decía, entonces no transmutó las emociones desde que le haya dado la metástasis y todo eso, no hizo el aprendizaje. Pero si tú dices que la actitud era pues jovial y entonces pues es una contradicción. No, después de la metástasis. En este momento, después de la metástasis, pero además es lo que tú quieres mostrar. Sí. Luz de la calle, oscuridad de la calle. Más o menos. Otra cosa es lo que va por dentro, ¿sí? Yo puedo pintar esto muy bonito, pero detrás puede haber una humedad, un hueco, yo qué sé, ¿no? Pues pero pensé ya que había hecho el aprendizaje. Eso es lo que suele ocurrir. Cuando no se da el aprendizaje, precisamente la actitud es esa, yo escondo esto. Además porque si lo digo lo van a interpretar como medio fragilidad mía o debilidad, exactamente, ¿sí?
Pero cuando genuinamente estoy expresando mis emociones, es capaz de decir esta persona, momentico, algo me quedó faltando. Porque ¿qué ocurrirá? Y esta es una pregunta muy importante. Todas mis preguntas son importantes. ¿Qué ocurrirá si en un momento determinado aparentemente se había sanado el proceso y de un momento a otro surge una metástasis? No quedó No, bien es que sanado. no había solucionado nada. Es que no se solucionó. No hizo nada. Mírenlo de esta manera, yo les pongo una analogía. Imagínense que ustedes tienen una manguera viejita y de pronto conectan y empieza a salir por aquí un chorrito así pequeñito. Sí, se cristaliza. Entonces a alguien se le ocurre una idea genial. Una colombianada, ¿cierto? Esa colombianada es, pongámosle el teflón o la cinta. La cinta aislante. Además tiene que es la negra. Esa, ¿cierto? Aislante. Para que salga Entonces ya empiezan a ver una manguerita con un tefloncito muy bonito de adorno. Por eso es que la identifico, es la que tiene la cintica negra. Pero eso le pasa ¿sí? a otros. A otros, sí. Sí. Entonces después resulta que, como estaba ya más o menos viejita y cristalizada, destaparon esto, pues la presión no la aguantó y empezó a salir por otro ladito y por otro ladito, y después termina toda una cinta negra en la manguera, ¿cierto? Y sale el chorro. Sabiendo que están bien baratos, pero bueno, entonces ¿qué pasa? Lo mismo ocurre. Lo mismo ocurre. Yo tengo dos posibilidades. Ojo, si la manguera no está lo suficientemente cristalizada y salió apenas un porito, yo corto ese pedazo y casi que me quedo manguera nueva. Pero si todas están las mismas y lo que hago es ponerle un parche, esa presión se va a dirigir a otra parte y va a salir por otro lado. Eso se llama una metástasis. ¿Sí? Pero entonces las metástasis son claramente un indicio de que la lección no fue aprendida. Y cuando hay un mal alumno, ¿qué ocurre? Tiene que repetir. Claro. Y que no puede pasar al curso siguiente o al nivel siguiente. Es tal cual. Entonces eso es exactamente lo que está pasando. Si esa melatonina no fue producida de manera suficiente, si ese contacto, digámoslo de otra manera, con la epífisis opineal no fue suficiente como para poder aclarar y devolver este proceso, entonces sigue haciendo el proceso inverso y vuelvo y genero oscuridad, ¿sí? Hasta que ya esa oscuridad llega a ser tal que toca la célula vecina y la pone oscura, ¿sí? Si yo estoy al lado tuyo y estamos contentos, sonrientes, pero si yo en cambio estoy al lado tuyo, ¿cómo vas? Muy feliz. Y ella entonces me contesta de esa misma manera y me dice, impresionante. Entonces ya aquí nos contagiamos y todos los fracasados salen a tomar café juntos, porque es que María, como habrá gente tan feliz, vos tan vos. Esa es la rabia que a uno más le choca, ¿cierto? Y después, exacto, pero si en cambio contagiamos una sonrisa, entonces esa sonrisa se parece mucho a la iluminación. Traten de sonreír cerrando los ojos, a ver. ¿Cierto? Como que arriba está la voz de que nos estamos riendo, ¿cierto? Pero es cierto que cuando uno se está sonriendo a carcajadas, generalmente salen estas cositas que a las mujeres les encantan, un decorativo aquí que se llaman pategallinas, ¿cierto? Se llora de risa. ¿Es que? Se llora de risa. Sí, espérate, no me dañes el showcito. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien está haciendo lo que está es afinando un poco y regulando un poco la entrada de luz, no es otra cosa. Por eso ¿sí? se hace así. Por eso se hace así. Y eso también lo dicen las recién casadas, que le chupe. Entonces, Córtelo del video, por favor. hace esta barbaridad. Por Dios. Edición de video ahí. No, pero eso se quita después porque ya cuando pasa mucho tiempo que hay para chupar, que para chupar. Lo cierto es que esto, eso sí lo frenaste. No frene nada. ¿Qué ocurre? Que lo que está haciendo en ese momento es que está, ojo, evitando contagiar lo otro. Entonces por eso es muy importante, miren lo que pasa aquí, ¿sí? Casi que borro con el mismo marcador, pero ¿por qué?
no pues solo porque el tablero está sucio, sino porque es cierto que si se aprende la lección desde el caos, entonces desde el caos, si lo asumo como lección, puedo renacer. Y es por eso que en ese momento el contacto con el alma te permite ir mucho más allá del cuerpo físico. Y hemos dicho muchas veces que hay un cuerpo físico, emocional, medio artrítico y todo eso, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. ¿Sí? Entonces, si están esos cuerpos ahí presentes, sabemos que el alma es capaz de incidir sobre cualquiera de estos cuerpos. Entonces, si el origen fue de un proceso emocional, puede sanar lo emocional, pero si fue de un suceso mental, igual puede sanar la mente, y si fue de un proceso físico, pues con más razón. Es decir, que el desafío está en encontrar, yo lo voy a llamar con otra palabra, la claridad suficiente como para que a través del ejercicio nosotros dilucidemos la historia de vida que hay detrás de cada paciente. Y por supuesto, la manifestación no tiene que ser un cáncer, yo lo estoy llevando al extremo, pero puede ser perfectamente una gastritis, o una úlcera, o un vitiligo, o un linfedema, o cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Qué es eso? Falta de luz, falta de luz. En realidad, casi de manera simplista, muy simplista pero muy compleja, pudiera decir que la enfermedad es consecuencia de la oscuridad, y esa oscuridad puede ser física, emocional o mental, y por supuesto de acuerdo al nivel de compromiso, entonces va a ser más o menos envolvente. Si es oscuridad mental, entonces ocurre un loco que manipula a un país y lo hace entrar en lo que está entrando, y aún así baila salsa mientras el pueblo sufre. ¿Sí? Eso es exactamente. Entonces casi en un extremo como esos ya hay un llamado del alma a calificar servicios, casi que le está diciendo venga a ver. Por eso muchos de estos personajes terminan haciendo un cáncer o una enfermedad de esas degenerativas complejas, ¿no? Ustedes lo vieron con su antecesor, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pasa eso, porque es que ya cuando el individuo como individuo no aprende la lección, el alma como alma grupal lo llama calificar servicios, porque tiene que prevalecer el bien común sobre el bien individual. Y eso en las grandes colectividades como un país, como una nación, o en las pequeñas colectividades como un cuerpo físico que también está, digamos, con una población determinada, llevando o no una secuencia lógica, un movimiento adecuado, siempre y cuando el director de orquesta esté en condiciones adecuadas. Si el director de orquesta tiene la claridad suficiente, le hace pineal activada, es muy probable que pueda hacer que sus músicos interpreten de manera adecuada la melodía que él está tratando de llevarles, y entonces cada célula interpreta parte de la partitura que le corresponde. Una célula se llama violín, que se puede ser el hígado, otra se llama vientos, que puede ser el colon. Creo que se me acaba de verdad me están dando. En fin, otra que sea cuerda, sí, nomás, ¿no? Entonces, entiendan que lo que está ocurriendo es que sí, ese director de orquesta tiene esa claridad suficiente, todos sus músicos pueden tocar esa misma melodía, pero cuando no ocurre, entonces el director toca un bolero, este toca un merengue, aquel un reggaetón, y eso se vuelve una melodía. Y eso se parece mucho a esto, al caos. ¿Qué es el caos? Eso mismo que ya hemos mencionado. Entonces dense cuenta que en lo que cada uno asuma como su proceso de aprendizaje está la posibilidad de llegar concretamente a cosas supremamente, insisto, miren la palabra, claras, tan suficientemente claras que permitan aclarar lo que hay en el interior. Y viene una paradoja. En ocasiones hay lesiones que son de tipo hipocrómico, es decir, en lugar de ser muy pigmentadas, ocurre lo contrario, ¿sí?
Y cuando ocurre lo contrario, lo que está pasando es que a veces nos quedamos en la necesidad del exceso de explicación y de razonamiento, y ese exceso se convierte en una obsesión. Entonces acuérdense que el vaso manejaba las obsesiones, ¿sí? Pero el vaso ¿a quién nutría? El vaso y el páncreas ¿a quién nutrían? ¿Se acuerdan? El vaso y el páncreas son el elemento tierra, que ¿a quién nutrían? Al fuego. No. Fuego. No, No, al metal. al metal, que es el pulmón. Pulmones, sí. Y dijimos que el pulmón es la madre de la piel. ¿Entendemos eso? Por eso entonces esa lesión hipocrómica está generándose precisamente porque el pensamiento obsesivo desgastó tanto la energía del vaso que el pulmón no se pudo nutrir, y entonces, como el pulmón es la madre de la piel, la celulita de la piel se despigmenta. No tiene, es como una célula langantica y que no tiene fila y todo eso. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí hay muchas herramientas para pensar, para meditar, para que ustedes analicen, porque yo sé que todo esto de alguna manera los toca a ustedes, o toca a un amigo, o toca a una historia que escucharon, pero uno a través de las historias aprende. Por eso yo cuento estas historiecitas por aquí, a veces de cosas que nos suceden casi que en el mismo día, porque son las que se vienen y las que nos dicten aquí, y seguramente que nos llegan en ese momento. Tengo una duda, Alejandro. Pues si una persona tiene, bueno, se puede decir dificultades de sueño, o por el trabajo no puede dormir, por decir algo, desde las 10 hasta las 2 de la mañana, sino que llega a las 2, por ejemplo, y duermes a las 8, 9. O sea, corre. Esa pregunta como ese, es muy importante. corre eso, o sea, yo pienso, o sea, desde la meditación puede como contrarrestar un poquito ese daño. De hecho, el primer efecto que se tiene con la meditación es la recuperación del sueño, ¿sí? Quien está haciendo una meditación continua, disciplinada, se calcula que más o menos en el primer mes ya hay un efecto significativo sobre el sueño. Pero me quiero extender un poquitico en tu pregunta, porque hay algo muy interesante ahí, y es que, a ver, recuerden que somos parte de un macrocosmos. Entonces, digamos que este planeta que habitamos también descansa. Por eso la luna sale de noche y el sol sale de día. Para decirle a la Tierra es tiempo de dormir o es tiempo de despertar. Por eso los animalitos medios enloquecen cuando hay un eclipse, porque se oscureció cuando no era el momento, y de pronto de un segundo a otro lo despertaron acabándose de dormir, más o menos. Es eso exactamente lo que ocurre. Si nosotros no tenemos el periodo del sueño acorde o resonando con el periodo del sueño terrestre, digámoslo así, cuando la Tierra estaba preparada para dormir, entonces por más que intentemos y durmamos al otro día 12 horas, nunca va a ser igual de reparador, nunca va a ser igual de reparador. Entonces es distinto que de pronto es que este fin de semana estábamos de rumba y perfecto, y entonces trasnochamos 6 de la mañana, es una cosa ocasional. Pero cuando esto se empieza a repetir porque tengo este horario de trabajo, o simplemente porque ahora los pelados están saliendo, es que yo soy noctámbulo, mamá, usted porque no entiende, es que yo soy de vida nocturna, ¿sí? Eso es pura carreta. La fisiología corporal sigue siendo exactamente la misma. Otra cosa es que la violentemos, y por eso si la violentamos, entonces esa oscuridad genera estrés, oscuridad en el momento en que no es, genera estrés, genera angustia, genera pánico. Cuando uno está metido en esa oscuridad, imagínense que ustedes van por un callejón sin salida, estrecho, oscuro, y con una cosita de que es un sitio peligroso, tiene fama de ser peligroso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Usted se altera? Claro, se altera. Oiga, Se altera, ¿y cómo? Entonces, ¿qué ocurre? Que se empieza a bajar esa producción de la melatonina, y eso dispara los niveles de estrés. Se produce más cortisol, que es un inmunodepresor. Entonces, por eso, ¿qué será que me están dando tantas gripas? 4 gripas llevo este año. Eso es increíble, pues. A mí que no me daba una al año, y eso si acaso. Y a los 2 días yo estaba, y ya llevo 4 este año, ¿sí? Terminan haciendo exámenes de todo, de todo. Y resulta que todos los exámenes están bien, pero el sistema regulador está malo.
Entonces yo puedo tener el Super Mercedes, pero si la distribución de la energía del carro no está buena, puede ser el último modelo que no va a funcionar. La misma cosa ocurre, ¿sí? Entonces dense cuenta que esto es una cuestión muy de fisiología energética elemental que ustedes ya manejan, ¿sí? El propósito con esto es que meditemos al respecto, que miremos, porque es que es verdad que esta pineal que mencionamos hoy tiene una acción muy importante y que vale la pena activarla. Y por eso recuerden, acuéstense con la mente firme en la luz, levántense con la mente firme en la luz. Un ejercicio de apenas 2-3 minutos puede cambiar la vida por completo, pero no solamente su vida. Acuérdense, un ser iluminado tiende a iluminar, esa sonrisa es contagiosa, y si se contagia formamos masa crítica, y si se forma masa crítica el efecto es global, aún con aquellos que no están aquí presentes hoy y que están en Australia durmiendo en este momento, ¿cierto? No están levantados. Ya están levantados. Con 14 Eso, horas. claro, con 15. Listo, entonces, eso. El caso es que esos de allá que nunca están en contacto con estos, si se logra establecer una masa crítica, van a activar esas propiedades también en ellos. ¿Bien? Pero si una persona te va a ese turno así trabajando y empieza a meditar, puede recuperar como ese daño. Digamos que es una herramienta para paliar un poquito eso, pero evidentemente no se trata de que la meditación reemplace el sueño. Se trata de que la meditación, al contrario, en el día, ¿te acuerdas que empezamos con ciclos circadianos y ultradianos? Te permite hacer esas pausas mucho más cómodamente, ¿sí? Si tú haces meditación con regularidad, casi que esa actividad te permite que tu cuerpo entre en pausa de manera automática, sin que tengas que proponértelo. Él sabe cuando te queda la pausa y retira la energía, y luego vuelve y se ancla, ¿sí? Ese es el movimiento. Vamos a hacer la meditación.